Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 77 y vamos a comenzar al final de la página 76. Estábamos viendo los 5 diferentes tipos de inuim, es decir, de acciones que se llaman afligir nuestra alma en el día de Yom Kippur. Y acabamos ayer hablando sobre el hecho de rejizá, el hecho de lavarse. Lo aprendimos de que el versículo de Daniel nos hablaba y nos decía, entre todas las cosas que él había hecho para afligirse, dice, Vesoj lo sahti, es decir, ungirme con aceite no me ungí. Ahora, del hecho que repitió, dijo, uno es ungirse con aceite y el otro se refiere a echarse agua por encima, lo que se llama lavarse. Lo que va a traer ahora la Gemara es una agadá sobre unos versículos del profeta Yehezkel. ¿Por qué? Porque en el profeta Daniel dice, el ángel, dice, Mai vani bati bidbareja. ¿Qué quiere decir yo vine en tus palabras? ¿Sí? Es decir, aquí es el malaj Gabriel que le está hablando a Daniel, ¿sí? Y su intención es decir que él volvió a su puesto delante de Hashem por el mérito de Daniel. Dice, Hainu dichtiv, esto es justamente lo que está escrito en el libro de Yehezkel. ¿Cómo dice el libro de Yehezkel? Estamos en el capítulo 8 de Yehezkel. Dice, Veshivim ish mizigne Israel, ויעזניהו בן שפן עומד בתוכם, עומדים לפניהם, ואיש מקטרתו בידו, ועטר ענן הקטורת עולה. Es decir, nos está hablando de una situación en el profeta Yehezkel en el cual le está viendo a 70 ancianos del pueblo de Israel y entre ellos a Yazanyahu ben Shafan, que estaba ahí parado, ¿sí? Y estaban quemando ketoret, estaban quemando incienso. De aquí se entiende que estaban quemando incienso para la idolatría, es decir, estaban transgrediendo ese tipo de pecado. Pero está escrito un poquito antes, en un versículo previo, en realidad es en el versículo Gimel, este era el Yudalef, nos dice, Vaishlach, Tavnit Yad, Vaikajeni betzitzit roshi, Batisa oti ruach ben haaretz uben hashamayim, ותבא אותי ירושלימה במראות אלוהים, אל פתח שער הפנימית הפונה צפון, אשר שם מושב סמל הקנאה והמקנא. Es decir, que Hashem tomó al profeta Yehezkel y lo llevó por el cielo, a través del cielo, y lo llevó hasta Jerusalén para ver las visiones de Dios a la puerta del patio interior del Bet HaMikdash. ¿Y qué es lo que vio ahí? Vio ahí que estaba el Semel Hakinah Be'amekané, es decir, habían puesto un ídolo en ese lugar. ¿Bien? Es decir, otra transgresión del pueblo de Israel. Ahora dice, vaya oti el echatzer bet Hashem apenimit veine petach echal Hashem ben haolem uben hamizbeach כ-25 איש ואחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה והמה משתחווים קדמה לשמש. Es decir, tercer caso. Y me llevaron a mí al patio del Bet HaMikdash, el interior, y he aquí que en la puerta del santuario, entre el santuario y el altar, había 25 hombres que estaban dando la espalda al ejal, al santuario. Y su rostro estaba apuntando hacia el este, hacia el este, sí, y ellos se posternaban delante del sol hacia el este. Entonces nos dice aquí, si ya nos dicen que su rostro estaba mirando hacia el este, en Yodea Shahorehem el Ejal Hashem, ¿acaso yo no entiendo que si está mirando para el este, su espalda está dando para el Ejal Hashem, para el santuario? La matar mutomar a Jorehem el Ejal Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo? Que su parte trasera estaba apuntando hacia el santuario de Hashem. Meramet Shayu Por'in Atzman Veyu Matrizin Klapemata. Es decir, que se destapaban sus partes traseras y realizaban sus necesidades apuntando hacia el ejal. ¿Sí? Dicho sea de paso, es muy similar a aquello que nos está trayendo la parashá de estas semanas que hemos estado leyendo. Sabemos que cuando el pueblo de Israel se prostituyó ante las hijas de Midian y las hijas de Moab en Shittim, la condición de la idolatría que les proponían a los Yehudim, que se llama la idolatría del Baal Peor,
era justamente de hacer sus necesidades frente al ídolo. Aquí tenemos un escenario similar. Es decir, el pueblo de Israel estaba, es decir, estas personas estaban ahí dentro del Bet HaMikdash mismo, en lugar de mirar hacia el Ejal, estaban mirando hacia el lado contrario, le daban la espalda y hacían sus necesidades. Bien, salvando las distancias, sabemos que hoy en el lugar del santuario se encuentra el domo de la roca, la cúpula dorada, y cuando los musulmanes rezan en el monte del templo, no rezan hacia la cúpula dorada, dan la espalda a la cúpula dorada porque rezan hacia la Meca. Entonces también le dan la espalda al Ejal Hashem. Bueno, eso ya son cuestiones personales. Muy bien, amarlo a Kadosh Baruj Hu, le Mijael, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Mijael, Sarjao Mateja, dijo, Mijael, esto, tu pueblo se ha podrido, huele mal, fíjate todo lo que han hecho, idolatría, y están haciendo ese tipo de acciones tan deplorables, bien, y queman queman incienso para otras deidades. Amar Lefanab dijo delante de él, de Bono Sherolam, Dayo le Tovim Shebahem, dijo, por lo menos hay algunos buenos, fíjate en las personas que son buenas entre ellos. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Amarlo, Anis Sorefotam, Veratovim Shebahem. Yo los voy a quemar a ellos y a los buenos que hay en ellos, porque los buenos que hay en ellos es verdad que son buenos, pero no les llamaron la atención a los que estaban haciendo mal. Podían haber evitado que ellos actuasen mal. Y ya, inmediatamente, Vayomer el Aish Levu Shabadim, Vayomer Bo el Benot la Galgal, el Tajat, la Kerub, Umalejofneja, Gajale Esh, mi Benot la Kerubim, Uzrok al Hair Veyabole Enai. Es decir, inmediatamente dice el versículo, le dijo al hombre que vestía a los Badim, bien, es decir, eso se va a referir al ángel Gabriel, dijo, ve y coge del altar un puñado de brasas calientes y tíralas sobre la ciudad para que se queme. ¿Sí? Entonces, Miyad, inmediatamente, Vaishlach Kerub et Yado, mi benot la Kerubim, el Esh, Asher benot a Kerubim, Vaisa, Vaiten el Jafne Lebu Shabadim, Vaikach Vayetze. ¿Qué hizo? En lugar de que fuera Gabriel directamente el que cogió las brasas, mandó a un querubín, que cogiese las brasas, y el querubín se las pasó a las manos de Gabriel. ¿Qué pasó? Gracias a que hizo esta acción así, de esta manera, Gabriel, la brasa se enfrió y el fuego, cuando vino a quemar la ciudad, no fue tan fuerte. Entonces nos dice, Amar Rabjana Barbizna, Amar Rabbi Shimon Hasida, dijo Rabjana Barbizna, que dijo Rabbi Shimon Hasida, Ilma Lenonistanenu Gehalim Yadosh el Kerub le Yadosh el Gabriel. Si no fuese porque se habían enfriado las brasas desde las manos del querubín hasta las manos de Gabriel, lo nishtairu misoneen shel Israel saridu parit, que no hubiese quedado del pueblo de Israel ningún superviviente ni ningún refugiado. Y está escrito, Vehine aish levush abadim, asher hakeset bemotnav, meshiv davar lemor, asiti kasher sivitani. Es decir, que después el ángel Gabriel vino a informar, he hecho como me pediste. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó? Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Beotasha, Otziule Gabriel mejor a Pargod. En ese momento expulsaron a Gabriel de detrás del Pargod. El Pargod es una cortina que existe en los cielos superiores, desde detrás de los cuales está Kadosh Baruj Hu, con algunos ángeles los más elevados, lo sacó de ahí. Umahyuhu Shitin Pulse de Nura, y lo golpearon con 60 bastones de fuego. ¿Por qué? Porque no hizo lo que se le pidió. ¿Qué se le pidió? Que cogiese brasas, las tirase sobre la ciudad. ¿Y él qué hizo? Mandó un querub para que se enfriasen las brasas cuando se les iba a pasar en las manos y así quemase menos. Entonces Ambrulé le dijeron, y lo abata, dice, mira, ¿sabes qué? Si no hubieses hecho nada, ok, querías ganar tiempo, ok, está bien. Villabata, Emailo abata kipecudeja, pero si ya lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste como Dios te lo ordenó? Veo, y otra cosa,
de Abata, una vez que lo hiciste, Letlach en Meshivin a la Calcalá. Es decir, no cumpliste con aquella regla general que dice que no se viene el Shaliach, el enviado, no viene a informar cuando fue enviado para generar un castigo o una maldición. No viene y dice, ya le maldije como me dijiste. Eso no hace falta decirlo. Entonces, ¿qué hicieron? Gabriel lo sacaron. Dice, ay tú, le Dubiel Sara de Parsae. Pusieron a Dubiel con forma de oso, Dov, que era el ángel de los persas. Beogme Bejurique, y estuvo ahí detrás del Pargot, delante de Hashem. Beshimesh Estim Bejadiom, y estuvo sirviendo durante 21 días. Ainu, Dichtiv, ¿cómo sabemos esto? Porque está escrito en el libro de Daniel. Vestar Malhut Paras Omed Negdi Estim Bejadiom, que el ministro del reino de Persia estaba parado frente a mí durante 21 días. Veine Mijael, y aquí que Mijael, Ejadme Asarim Arishonim, uno de los primeros ángeles, Vale Osren, y vino a ayudarme frente a este ángel de Parás. Vani notarti sham etzel malje Parás. Y yo me quedé ahí delante de los ángeles de Parás. En estos 21 días, ¿sí? que el ministro celestial de Parás sirvió en lugar de Gabriel. Yehabu le esim behad malje. Que hicieron, le dieron al reino, es decir, le dieron 21 reinos. Uparvata de Mashhig, es decir, también le dieron el puerto, un puerto llamado Mashhig. Reunikra Mishunkach Namal Sher Malhut, es decir, un puerto real. Entonces, ¿qué dijo? Amar Dubiel, dijo Dubiel, Kidbuli le Israel vea carga. Es decir, escribir, por favor, que el pueblo de Israel tiene que pagar impuestos. Kidbuli, Kidbule, se lo escribieron. Kidbuli Rabanan vea carga. Escribir que los sabios tienen que pagar impuestos. Kidbule, se lo escribieron también. Ahora, Beitna de Ba'u Lemichtam, Amad Gabriel Majorea Pargod, ve Amar. Cuando llegó el momento de que firmasen ese decreto que Dubiel quería poner contra el pueblo judío, entonces Gabriel empezó a gritar detrás del Pargod, detrás de la cortina, ve Amar, y dijo, Shablahem, Mashkimekum, Meachare Shevet, Ogel Lechem, Haatzabim, Kiten Ledido Shena, es decir, te vale la pena de aquellos que se levantan muy temprano y que apenas comen un poquito de pan y se quedan después hasta muy tarde e incluso pierden el sueño. Mai ken yiten le dido shena. ¿Qué significa esto que dio a su querido el sueño? Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Elu neshotehen shel talmidei chachamim. Esto se refiere a las mujeres de los eruditos de la Torah. Shemenadedot shena ba'olam hazeh vezochot la'olam haba. Es decir, que apenas duermen en este mundo esperando a sus maridos y tienen el mérito en el mundo venidero. Ahora, lo ishgihu alab, es decir, sobre las palabras de Gabriel, no fue suficiente para anular la Gezerá. Entonces, ¿qué dijo Gabriel? Insistió. Dijo, Amar Lefanav, le dijo delante de Hashem, Ribono Shel Olam, Señor del universo, y mi yuko Jajme Umota Olam Bekaf Moznaim, si todos los sabios de todos los pueblos del mundo estuviesen en un lado de la balanza. Ve Daniel Ish Hamudot Bekaf Shenia, y Daniel, el hombre de Hamudot, habíamos hablado sobre Hamudot, es decir, que comía pan, ni siquiera comía pan súper refinado, ¿sí? Y si Daniel estuviese en el segundo plato de la balanza, lo nimtza magria et kulam, es decir, que todos no podrían superar el peso de Daniel. Es decir, Daniel valía por todos los sabios de las demás naciones. Ahora que dijo, Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Miuze, Shemelamez de Hu, Talbanay. ¿Quién es aquel que me está dando un mérito para mis hijos? Es decir, yo me estaba esperando que alguien viniese a defender al pueblo de Israel. Amru Lefanab le dijeron ante él, Ribono Shel Olam, Señor del Universo, Gabriel, fue Gabriel el que lo dijo. Amar Laem les dijo, Yabó, que venga. Es decir, vamos a volver a aceptarle dentro del Pargod. Y de ahí viene el versículo que hemos empezado a analizar, que dice,
Vani bati bidvareja. Es decir, yo volví a mi puesto por tus palabras. Es decir, gracias a Daniel, ¿sí? Entonces Gabriel recuperó su puesto. A Marleu le dijeron, sí, les dijo a ellos, Leul Ailuhu, es decir, hacerle entrar. Ata Gabriel, vino Gabriel, Ashkeje le Dubiel de Nakatle le Igerta. ¿Y qué se encontró? Se encontró a Dubiel, que estaba escribiendo también contra los sabios que tenían que estar bajo este decreto que querían escribir sobre los impuestos. Ahora, Bide va el membramine. Entonces, ¿qué hizo? Gabriel quiso tomar el papel, ¿sí? Para que no pudiese continuar, no lo pudiese firmar. Pero ¿qué pasó? Va, vela a. Es decir, Dubiel se lo tragó. Y cada hambre, quienes dicen, Michtav, Have Ketiva, perdón. Es decir, que el texto ya estaba escrito. Mejitam lo Have Hatiman. Pero sellado no estaba sellado. Y cada hambre, quienes dicen, Av Michtam, Nami Hatima. Incluso sellado estaba sellado. Pero que de vale mejeglamine. Pero cuando se lo tragó, borró la tinta, lo que estaba escrito. De todas formas, Ainu, de Maljuta, de Parás, vemos aún así que bajo el reino de Persia, Ika de Yahib Keraga, Ika de lo Yahib Keraga. Aún así hay sabios que se les exigen los impuestos y otros a los que no se les exigen los impuestos. Vanillo se veinesar Yavan ba. Entonces continúa el versículo. ¿Sí? Ahí Daniel le dice al ángel Gabriel, dice, y aquí que yo salí. Y está el ministro de Yaván que está viniendo de Grecia, que dijo, ave, ave. Es decir, Gabriel gritó, desconsolado, que ojalá no pueda Grecia gobernar sobre Israel. Veleka de Ashgach be. Pero nadie escuchó sus palabras y no tuvieron protección. Muy bien, vamos a volver entonces a nuestro tema principal, que son los tipos de aflicción en el día de Yom Kippur. Bien, dice así. Veíba, y si me quiere decir rejitza de Ikare Inui Menalan, y si me quieres decir que el lavado es un Inui de por sí, ¿cómo lo sabes? ¿De dónde me lo vas a decir? Me aja de aquí, del siguiente versículo. Dichtiv, como está escrito. Uleviatar Hakohen, Amar Amelech, Anatot Lech, Al Sadeja, Ki Ish Ma Betata. וביום הזה לא עמיתך כי נשאת ארון השם לפני דוד אבי וכי התענית בכל אשר התענה אבי. Es decir, aquí Shlomo Amelech, una vez que murió David, empezó a hacer cuentas, bien, y a los que se portaron bien con él y con David les recompensó, y a los que se portaron mal les castigó, cada uno según la sabiduría de Shlomo, como le dijo el rey David, Beasita que Jochmateja, es decir, actúa según tu sabiduría. Es decir, algunos los podrás matar por la espada, otros no los podrás matar por la espada, cada uno tiene que ser según su sabiduría. Muy bien, vas a encontrar el método para que se haga justicia. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Quiere decir que Abiatar ayunó siempre que David ayunaba. Incluso cuando él estaba huyendo de Absalom, su hijo. Uctiv ve David, y está escrito sobre David, cuando estaba escapando de Absalom, Kiamru Ha'am Ra'av ve'ayef ve'tzameh bamidbar. Es decir, el pueblo lo vio y dijo, he aquí que estás hambriento, sediento, y cansado y sediento en el desierto. Ahora dice, Raev, ¿qué es Raev? Hambriento, milejem, es decir, de pan, tiene hambre. Tzameh, ¿qué quiere decir tzameh? De maim, de agua, es decir, tiene sed. ¿Qué es ayef? Ayef, ¿de dónde? ¿Cuál es este lenguaje de ayef que está recordado aquí? La merejitza, ¿acaso no es que está hablando del lavado? Bedilma,
Mina y la sandal. Dice, ¿por qué tiene que ser el lavado? A lo mejor puede ser el calzado. El ama Rabbi Ishaq. Entonces, más bien dijo Rabbi Ishaq, mejaja, vamos a aprenderlo aquí. Maim karim al nefesh ayefe. Es decir, se entiende aquí, de aquí entendemos que el lenguaje de ayef es el hecho de evitar lavarse. Entonces dice, Bedilma, a lo mejor, Mishtia, a lo mejor no está hablando de lavarse, está hablando de beber. ¿Cómo yo sé que no es de beber? Dice, Miketiv, ¿acaso está escrito? Benefesh ayefa, es decir, en un alma cansada. Es decir, como que se entiende que eso va para dentro de la persona. Dice, no, al nefesh ayefa, que está escrito sobre la persona cansada. Entonces ahí entendemos que efectivamente se refiere a la rejitza y no se refiere a la sijá ni al neilata sandal. Muy bien, ahora dice un neilata sandal menalan. ¿Y dónde sabemos que vestir cuero, zapatos de cuero está prohibido en Kippur? Dichtiv, porque está escrito. David, ole, bemala zetim, ole uboje, verosh lo jafui. Yajef, Oleg Yajef. Entonces nos habla sobre David, cuando estaba escapando de su hijo Absalom, de cómo tuvo que escapar, y al final del versículo dice, y él caminaba descalzo. Explica la Gemara y dice, Yajef, Mimai, ¿de qué descalzo? Lo minalit, mineilata sandal. No estaba descalzo de no calzar cuero. ¿Acaso no es eso? ¿Acaso no se refiere a ese caso justamente? Dilma me sucia un marteca. Dice, no, a lo mejor no se refiere a eso. Se refiere a que normalmente el rey, ¿cómo viajaba? El rey viajaba en un carro. Ah, y hoy no está llegando en el carro. ¿Por qué no está llegando en el carro? Entonces dice, lo que estaba era privado de su caballo y de sus carruajes, y a eso se refiere en esta cuestión. Él amar Rab Nachman Barizhak. Entonces más bien dijo Rab Barizhak. Meaja, lo vamos a aprender de aquí. Yesh, perdón, Leja pitachta asak me'al motneja vena'aleja, perdón, tajalotz me'al ragleja. Es decir, ¿qué dice este versículo? Dice, y aquí, que tú abriste la bolsa de sobre tu cabeza, y está escrito después, que hizo todo, como todo aquello que estaba previsto, ¿sí? Arom veyajef, es decir, incluso estando desnudo y sin tener el pelo arreglado. Dice, yajef, mima, ¿y de qué es yajef? Lo minailat sandal, ¿acaso no se refiere que es descalzo de no calzar cuero? Muy bien, Behema, entonces dice, vamos a decir, Beneilat a setulaim, es decir, hecho de calzar setulaim, de hilote magi, porque si no decimos así, Alaj Yeshaya, Belina alaim klal, que Yeshaya iba sin zapatos, entonces si es así, Inkengam Arom, también podemos decir que iba desnudo. Arom Amash, es decir, que justamente era desnudo totalmente. Dice Ela, entonces. Bebegadim, Beluyim, Aja. Es decir, estamos hablando de ropas que fueron asimiladas por el cuerpo. Para Benilat, a Metulaim. Y entonces cuando hablamos de hablamos de los calzados que se llaman Metulaim. El ama Rab Nachman bar Yitzhak. Entonces más bien dijo Rab Nachman bar Yitzhak. Meaja, lo vamos a aprender de aquí, de otro versículo. ¿Cuál es el que dice? Dice... Min'ik raglech meyajef un erote un ugeronech mitzim'a. Es decir, deja de tus piernas de deambular y tu garganta de cantar con amargura o de llorar. Min'i atzmech min achatat kedesh lo yavo, perdón, kedesh lo yavo ragleja Lide Yahov. Es decir,
hizo a propósito, ¿para qué? Es decir, que le quitó un poquito de presteza a este caso, en el cual tomó el líquido de la granada y después tomó la fotocopia de ello. ¿Sí? Entonces dice, Mini atzmech minajet que de shelo yabo ragle lide yajo. Es decir, reduce un poquito para que el niño pueda ir a hacerse la ecografía y entonces todo va a estar bien. Ahora dice, Betalit, que de shelo yabo geroneja lide tzim'a. Es decir, tienes que quitarte el talit, ¿para qué? Para que en la foto no venga a aparecer el talit y entonces sería una foto inválida. Veo otra cosa que añade, ¿sí? El sabio llamado Uzkar, perdón, no añade, dice que se recuerda de cuando lo explicamos. Entonces dice, ¿acaso no está dicho en los 5 libros de la Mishnah? Entonces tengo una pregunta. Explica la Gemara y dice, Tashmish Amitá de Ikre Inu y Menalan, ¿de dónde yo aprendería que está prohibido tener relaciones sexuales en el día de Yom Kippur? O en la noche más bien. Dice, Dichti, porque está escrito, Im teane et benotai veim tikach nashim. Es decir, cuando volvemos a Labán, cuando Jacob se escapó con las ovejitas, tomando también ovejas de Labán. Entonces, ¿qué le dijo? Dijo, Im teane et nafshecha, si tú me vas a poblar la tierra, ¿sí? Entonces, yo te lo voy a dar. Pero si solamente vas a coger y te vas a encerrar en el cuarto pequeñito, pensar que yo te estoy dando el perdón por todo, entonces no me vale la pena. Ahora, Betashmisha, mitad, el hecho de tener relaciones, de Ikre, Inui, Menalan, ¿cómo sabemos que se llama Inui? Una aflicción. Dije, porque está escrito, Im ta'ane et benotai veim tikach nashim. Si vienes a afligir a mis secretarias, perdón, dice, Im ta'anu et benotai, si vienes a afligir a mis hijas, veim tikach nashim, y si vienes a tomar otras mujeres. Es decir, está explicando aquí la Gemara cuál es el motivo de este kefel lashon, de este doblez en el lenguaje. ¿Sí? Dice, imtane, es decir, si les privas a mis hijas, ¿de qué se refiere? Mi tashmish, del tashmish a mitad, de tener relaciones sexuales. De imtikaj, y si tomas, ¿de qué? Mi tzarot, es decir, que le vas a poner sobre ellas otras tzarot, es decir, otras mujeres. Pregunta la Gemara, Vema, idi beidi, ¿y por qué no decimos que es una y otra? Metzarot, miketiv, imtikaj, es decir, bueno, podemos arreglarnos así. Es decir, las dos cosas, Zarot y el hecho de tener una relación. Perdón, pregunta la Gemara dice, ¿acaso está escrito Imtikaj? Sí, tomas. Es decir, que la mashmaut, ¿cuál es? En caso de tomar una de las dos, o teané o tikaj. Ahora dice, no, en realidad la Torah dice veim tikaj, y si tomas, ¿sí? Es decir, la Vav se entiende que es Shesde Inui Nosaf, hay otra forma de afligirse además, ¿bien? Entonces dice, por eso dice veim, emaidi veidi misarot. Entonces digamos que las dos son sobre el hecho de no añadir otras esposas a las dos esposas que ya tenía Jacob. Entonces dice, Had, uno es una advertencia, le tzarot dide, sobre los sufrimientos. Had, le tzarot de Atian le me alma. Y el otro es para hablar sobre los sufrimientos que le van a llegar en el mundo venidero. Dumia de Imtikaj. Es decir, esto, como dijimos, de Imta'ane, dice, se parece al concepto de Imtikaj, de Imta'ane. Dice, Imtane ve imtikaj, en realidad, ¿cómo está escrito? Si vienes a afligir a mis hijas, ve imtikaj, y si vienes a tomarlas, ¿sí? Así es como está escrito. Pues amarle Rafa le Abaye, le dijo Rafa a Abaye, tashmish gufa, ikre inui.
Dice, justamente el trato que va a recibir la persona en la cárcel ya se llama un inui, un sufrimiento. Ahora, en cuanto a Diná, sabemos que Diná era la hija de Jacob, que fue forzada por Hamor, el hijo de Shechem, y ahí la Torah nos viene y nos dice que Hashem les mandó una maldición. Dice, Vayishkav ota vayanea, es decir, que se acostó con ella y la afligió, ¿sí? Y después dice, Amarle le dijo Hatam, She'inna mebiot ajerot, es decir, no. ¿Cuál es la otra explicación de qué significa de que hizo Inui? Es decir, que le privó del placer de tener otras relaciones. Muy bien. Tanur Rabanan enseñó a nuestros sabios una verita, Asur lirjot mixat gufo, que col gufo. Está prohibido lavarse una parte pequeña del cuerpo, como todo el cuerpo. Ya melojlaj. Pero si estaba sucio, con tit, con cemento, ¿sí? O con algún tipo de excremento, de algo repugnante. Entonces, Rojetz Kedarko, que se lave las manos normalmente. Veno Joshesh, y no vamos a sospechar de que va a transgredir la prohibición de cantar. ¿Sí? Vejen enosiva, vejen leñan siva, y así también ocurre con la siva. Asur, la sug, mixtad gufo, kejol gufo. Es decir, está prohibido poner un poquito de shemen, de hummus, perdón, como dijo que iba a hacer durante toda la semana. Muy bien. Continúa y dice así. Tanur Rabanan enseñó nuestros sabios una verita. Asur lirjot mixat gufo kejol gufo. Está prohibido lavarse una parte del cuerpo como todo el cuerpo. Veim allá melojlaj, y si se había enfadado, betit ubetzoa con cal o con algún tipo de excremento. Entonces, ¿qué quiere el Rab? El Rab quiere que empecemos. Dice, perdón, he perdido. Entonces, ¿cómo tiene que decir? Lo sé quedarco en ojoshesh. Es decir, que si lo viene a decir que viene hacia él, entonces no se hace hatzitza, es decir, no se hace lavado de manos. Y así también ocurre con la sikar. Sikar sabemos que es el bordado que se hacía sobre la piel misma del animal y luego se cortaba. ¿Qué quiere decir con la sikar? ¿Cuál está prohibido? La sug, mixat gufo, kehol gufo. Es decir, mostrar al mundo una parte de la cara de esta persona, así mostrar toda la cara. Entonces dice, Tana Rabbi Menashe, así se enseñó en el Bet Amidash de Rabbi Menashe. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, así dijo Rabbi Shimon ben Gamliel. Perdón. Me dijo Isha, Yada Ahad Bemaim, es decir, la mujer puede enjuagar una mano en agua, ¿para qué? Para que no repose sobre ella el espíritu negativo. Venotenet Padre Tinok, y le va a dar de comer al bebé. Ven a Josheshet, y ahí nos sospechamos, ¿sí? Sobre la prohibición, sobre la obligación de llevar máscaras fuera. Dice, Amru Arab al Shemaya Zaken, Shelo Ratza, es decir, dijeron ahí sobre Shemaya Cohen que él no quería. Es decir, no quería apoyarse en la permisión que había de para lavarse con un keli. Bien, ¿para qué? Para que pueda comer normalmente el bebé. Y aún así, Shelo Ratza no quiso. Ahora, Leahil, Beyado Ajat, Begazru Alab, Leahil Bishte Yadaim. Es decir, cuando comió, estaba comiendo con una sola mano, porque tenía tanta hambre que solamente comía con una sola mano. Entonces, cuando lo vieron, decretaron que para comer hace falta comer con las dos manos. Entonces, nuevamente, viene a explicar la Gemara. Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Abaye dijo Abaye, Mishum Shavda. Es decir, cuando vio que se avanzaba, perdón. Perdón, estamos aquí. Tane de Rabbi Ishmael, es decir, se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Medija Isha, es decir, la mujer mide lo que hace.
Muy bien. Ahora dice, Yada, Hadamaim, Benotenet, Padla, Dinok. Es decir, ¿cómo va a hacer entonces la debilidad esta mujer? Dice, una mano la mete en el agua. Bien. Y el resto para el bebé, ¿sí? En Ajosheshet, nosotros no sospechamos de que se va a desviar en su educación. Amru alab al Shemaya Zaken, dijeron sobre Shemaya Zaken, Shelo Ratza le Agil Beyado Ahat, que nunca quiso comer con una sola mano. Azru alab decretaron sobre él, le Agil Bishtei Yadayim, que coma con las dos manos. Maitamo, ¿cuál es el motivo? Dijo Abaye Mishum Shivta. Muy bien. Entonces ahora volvemos sobre los temas principales de nuestra Mishnah, es decir, aquellos utensilios que sí se pueden utilizar, lavado, revisación del aceite, etcétera, y aquellos que no se pueden hacer. Ahora dice, Tanu Rabbanán enseñó esto, sabes, en una veredita, Ha'olech, el que va en Yom Kippur, le akbir pene aviv o pene rabo, para recibir el rostro de su padre o de su marido, es decir, para poder reencontrarse con ellos. O mi pene mi shegadol mi menú, o que se va a encontrar con alguien que es mayor que él en Torah y en sabiduría y en humildad. Ven o Joshesh, y entonces él no va a tener miedo. Meboar, Babaraita, y así lo explican en la verdad, que permitieron sobre un pañuelo que es muy fino para la necesidad de la mitzvah en este caso. Entonces continúa la Gemara con una duda. Dice, Iba Eleu Rab es el Talmid. Dice, yo puedo encontrar esto cuando el Rab va a la casa del alumno. Ramay, ¿cuál es entonces la ley cuando es al revés? Viceversa. Dice, Tashma, ven y escucha. Daniel Legabe dirá. Perdón. Tashma, ven y escucha. De Amar Rab Yishak Bar Aja, que dijo Rab Yishak Bar Aja. Amar, que dijo Hazite. Dijo Hazite Liz'iri, es decir, con el dedo meñique. Daniel, que hizo siempre, alimentó que el corazón siga funcionando. Muy bien. Ahora dice Daniel, de Azal Legabe Rab Mejía Bar Ashi Talmide, su alumno. Rabashi Amar dijo Rabashi, Au Ravkilla Bar Ashi, Hu de Azal Legabe Zeide Riba. Dice, no, es al revés. Este otro es el que iba a visitarlo a él cada año. Rav Shara Lebe Abar Yemina Lema Abar Beyama Linture Pere, es decir, había un lugar que tenía que cruzar un lugar muy profundo y estaba puesto ahí con unos palets de seguridad. Bien, y a eso se refiere con que estuvo ahí ocupándose de ello. Rabbi Yosef, Sara Lehu Livne Betarbu Lemeevar Bemaya. Le mete, le pirca, es decir, de estar a la moda, es decir, venir al Beta Midrash y al Beta Knesset para escuchar las explicaciones del Rab, que fueron realmente explicaciones sobre Yom Kippur muy interesantes, pero va a acabar diciendo la Gemara. Mefajín, perdón. Perdón, me saltó una parte, creo. Es decir, dice aquí, hablando sobre las aguas que salían del Kodesh HaKodashim. Me saltó una buena parte, parece. Entonces nos cuenta aquí un episodio en el cual Rabba Shara Lebe Abar Yemina, que Rabba iba a un lugar llamado Abar Yemina, Lemevad Bemaya, y tenía que atravesar un río muy profundo, Linture Pere, para llegar a los Pardesim, a los campos. Entonces ahí, amarle a Valle de Rabba, dijo a Valle de Rabba, Tanya Mesayaleach, tienes una enseñanza que viene a apoyar tu punto de vista. Dice, Shomre Perot, Obrim Ad Sabaran,
Maim ben Hosheshin, es decir, aquellas personas que cuidan las frutas pueden cruzar en Yom Kippur un río hasta el cuello y no sospechamos. Rabbi Yosif Shara Lehu Lebe Betarbu Le Maabar le llama le mete le pirca, es decir, todavía no habían acabado de empacar y estaban empezando a llevar los equipajes, incluso ya habían puesto algunos equipajes en la bodega. Aval, pero limzal, es decir, devolver a las casas sin atravesar el río, los Shareleo no se lo permitió. Entonces, ¿qué pasó? Amarle a Valle le dijo a Valle, Imkenata Makshilan le atilabó, dice, le estás haciendo que tropiecen en el futuro. ¿Por qué? Porque van a dejar de venir, porque les dejaste cruzar el río para llegar. Pero no les dejaste cruzar el río para volver a sus casas. Y cada vez quien le dicen, dice, Sharalehu le mete. Usharaleu le mezel. Es decir, como que lo maldijo de morir y de no volver a casa. Amarle a Valle dijo a Valle, Bishlama, yo entiendo, le mete para la muerte. Le haye, ela le mezal, pero para vivir, aunque sea solamente para disfrutar. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice el versículo, dice que de shelotehe machilin le atilabo, para que no os equivoquéis cuando tengáis que hacer la comida y se mezcle una cosa con la otra. Muy bien. A Rabiudá Berashmuel, dijo Rabiudá a Rab Shmuel, Bar Rabiudá. Abu Kaime Aguda de Nahar. Es decir, sobre todo ese tema del Nahar, ¿sí? Amabara de Hasdad, es decir, en el lugar de cruzar el río, se encontró, frente al lugar que se llama Hasdad. Vejabe Kai Rami Barpapa Mehaj. Y siempre Rama Barpapa venía a verificar que todo estaba bien y entre otras cosas a llevar los carritos. Muy bien. Entonces dice, dejaba Kai Raspapa Mehaj Giza. Si Rami Barpapa era por su lado, ¿sí? Asheni, el segundo de los ríos. El ser de los jóvenes. Rama Leu Kala le vino a reclamar una novia. Harim Kulo Kede Sheyeshameu Oto Shealoto. Es decir, os dejamos el. ¿Sí? Rama Leu Kala vino a preguntar Rama, ¿sí? Sobre Kala y le dijeron no te preocupes, te dejamos todo el tinglado montado. Mau le mete le gabaihu le mishal shamata. Dice, entonces, ¿qué significa eso de que bajaste el ojo para sentenciarlo a muerte? Aquella persona que vino, que se equivocó. Entonces pregunta de Marán y nos dice sobre el ajá, dice, Amar le Rabiudá de Rab Shmuel de Amre Tarbayu. Es decir, le dijo Rabiudá a Rab Shmuel que van a estudiar las dos cosas. Muy bien, dice, Ana de hambre, es decir, este ama no es un ama de fuego, es un ama de viento para que, muy bien. Entonces dice, como dice, perdón, dice, muy bien, dice, dijimos, la viuda dijo el nombre de Shmuel, de Arbat Tarmayu, que dicen ambos versículos, Ober, Ubilbachelo y Yado Mitajata a jefe, es decir, que puede pasar, pero siempre y cuando la tormenta hubiese sido Yado Mitajat la jefe, es decir, que no saque su mano fuera del borde de su jaluk, de su prenda. La hija de hambre, quienes dicen, amarle Rav Shmuel barra viuda, dijo Rav Shmuel barra viuda. Tanina, así se enseñó una verdad, o ver, ubilbat shelo yotzi yado, mitajat jefet haluko. Es decir, que vemos aquí, Shaninu, estuvimos en la verdad de arriba, que está permitido
de servir hasta el cuello en cualquier día y no se sospecha de ninguna prohibición de lavarse para el Kohen Gadol. Pero aquí vemos que sí se puede y además tiene que lavarse. Pregunta la Gemara y dice, Matkiv le Rav Yosef, le vino a preguntar a Rav Yosef, Ubehol, Mai Gavna, y fue a Israel, ¿qué le pueden encontrar? Muy bien. Entonces dice, Matkiv le Rav Yosef, Ubehol, Kihai Gavna, dice, pero tampoco podrías pasar en un día de semana. Mishara, ¿acaso estaría permitido? Reactiv, si está escrito en cuanto a Yehezkel, que vio el malaj, este malaj, el río que salía del Kodesh HaKodashim, dice, Vayamod Elef Bama, es decir, medí una profundidad de 1000 amot, vaya Avinene Bamaim me afsaim, pero cuando crucé el río eran apenas ríos que eran un arroyuelo, llegaban solamente hasta el tobillo. Mikan, Shemutar Labor ad afsaim, es decir, que está permitido pasar hasta mojarse los tobillos. Mikan, después viene y dice, vaya Amod Elef, vaya Avireni, Bamaim, Maim, Birkaim, es decir, después vinimos aquí y estás midiendo, en el versículo dice, vaya Amod Elef, volvimos a medir otros 1000 amot, y me llevó, ¿sí?, a una habitación en la cual yo podía sentir el agua. Después dice, vaya modeles, volvió a medir otros 1000, vaya vienen y minamotnaim, y entonces ya pasé y el agua me llegaba hasta las caderas. ¿Sí? Ahora, Mikan, de aquí que vemos, Shemutar la abor admotnaim, que está permitido cruzar hasta que el agua te cubra las caderas. Mikan baelach, de ahí en adelante, vayamod elef nahal asher lo ujal levado, es decir, que lo va a traer, ¿sí? Dice, volvió a medir otros 1000 y ahí ya se convirtió en un río que ya no era posible cruzar. Dice, Amaravalle, Shani, es diferente el Nahal, el arroyo. De Rif de Redife Maya, que está mencionado con el agua. ¿Sí? Es decir, hay una alusión a él. Ahora dice, Yahol, ya virenu besijuy. Es decir, podría ser que lo pasemos en un barquito. Talmud Lomar dice el versículo, Gau maim mi shahu. Es decir, cuando las aguas se hacen fuertes, ¿quién puede navegar sobre un barquito sobre ellas? Pues ahí nos vemos en la Gemara. También nos dice de la Shah, la explicación. Dice, Shiyuta Sheken Korim Leshayata Sayaja. Es decir, vamos a crear una fiesta de aquí de Palacio. Perdón. Talmud Lomar. Es decir, ¿qué significa Me Shahu? Las aguas de Shahu. Dice, mientras quiera Sheken Korim Leshayat Sayaja. Es decir, Mai Shahu, ¿qué significa Shahu? Shiyuta, es decir, del lenguaje de un crucero, un viaje en barco. Porque así se suele llamar Leshayata Sayaja. Muy bien, así dicen en arameo. Joya viene nube Burni. Nos podríamos haber llevado, podríamos pasar a lo mejor en una balsa chiquitita. Talmud Lomar dice el versículo, Baltelech bo enishayit. Si no vayas en él, yo no soy marinero. Yahol, ya Virenu, podría ser que lo pasaron. Big Bureni Ketaná, es decir, por la fuerza de carácter que mostró frente a los demás en la Keitaná. Talmud Lomar. Tenemos otro versículo, dice, Kol telech bo enish shayit. Es decir, ¿qué quiere decir este versículo? Yaholia Virenu, podría ser que lo vamos a cruzar. Beburni Gedolá, es decir, con una gran balsa. Talmud Lomar, ¿de dónde lo sabemos? ¿Qué dice el versículo? Vejatzi Adam Adir Loya Virenu.
es decir, la mitad no lo vamos a cubrir. Explica la Gemara y dice, Maishma, ¿qué se entiende aquí? Que dime Targem, Rabbi Yosef, como explicó Rabbi Yosef, dice, lo tazil be bisfinat sayadin. Boris Rabá lo tegozin. Muy bien. Entonces después llegó el, ¿sí? Amar Rabiudá Ben Pazi, dijo Rabiudá Ben Pazi, Amar Malach, dijo que el sabio, Atobot, el ángel bueno, Shinkra, que le llamó y dijo, no tengo. Ujú. Dice Amar Rabiudá Ben Pazi, Af Malach Amavet, en lo de Shut la Betojo. Es decir, ni siquiera el ángel de la muerte tiene la posibilidad de cruzar este río dentro de él. Porque está escrito, Bal Telech Bo Nish Shayit. Y está escrito también en otro versículo, Mishum Baaretz. Es decir, que el Leví está para servir al Cohen. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Seguimos y dice, Amar Rabbi Pinjas, Mishum Rabbi Ravuna, Mitzipora, de la ciudad de Ziporis, Mayana, Yosemibet Kocha Kodashim, el arroyo que salía del Kodesh Kodashim, Bithilat Dome, Le Carneja Gabim, al principio parecía los cuernos muy bien, dice, Bithilat Dome, Le Carneja Gabim, es decir, que al principio son como un hilito de agua, ¿sí? Apenas tiene consistencia. Que van seguía de Petach Ejal, cuando llegaba a la puerta del santuario, del Ejal, nace que Hut Shel Sheti, es decir, se convertía, tomaba el grosor de un Hut, de un hilo. Que van seguía Leulam, cuando llegaba a la sala de fiestas, nace que Hut Shel Erev, entonces ahí se le hacía como un lenguaje de Erev, es decir, para tejer las fotos que has sacado al principio. Vehainu Ditnan, Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer. Y eso es justamente aquello que se enseñó, que dijo Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Pasamos a la página siguiente que veremos mañana. Maim Mefakin. Es decir, es como la anchura de una vasija. Atidot de Yot Yotzim Mitajat Miftan Habayit, que en el futuro estará saliendo del Miftan Habayit. Ahora continúa y dice, Mikan Baelach, de aquí en adelante, Hayá Mitgaber Ole, y es decir, había un marroquí que se había fortalecido, que había hecho Teshuvah, bien, y estaba rondando por aquí. Entonces, ¿qué dijo? Ole al Shemaguía de Petach Ben David. Ahora dice que van, Shemaguía, puesto que llegó del extranjero, ¿sí? Le Fatah Bet David nace que Nahal Shotef, Shebor Rohatzim, Zavin, Bezavot, Venidot de Yoledot. Es decir, vuelve a explicar todo este tema de los diferentes arroyos. Dice, el arroyo a la altura de donde era como la casa de David, se hizo un arroyo profundo. ¿Por qué? Porque en él venían las mujeres a hacer sus necesidades. Es decir, primero entró mi hija, después entró, ¿sí? Dice, Beyomaú, y Yemekor Niftach, Lebet David, Ul Shebe Yerushalayim, Lehatat Unida. Es decir, que en aquel entonces será esa fuente que se abrió para la casa de David en Jerusalén como el agua necesaria para un hatato para la unidad. Amar Rab Yosef, dijo Rab Yosef, Mikan, aquí es que aprendemos. Remes lenida, una alusión para la mujer nida. Shesijale Shev, Atzavara Bamaim, que le basta con cubrir hasta el cuello en el agua cuando hace tevila. Esto último lo va a rechazar la Gemara. Es decir, Velet, Ilgetá, Kabate, y la Lajá no es así, sino que sabemos que para hacer tevilá, sí, tiene que ser en aguas puras y no tiene por qué ser como se acaba de mencionar aquí. Bien, hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Disculpen, muchas gracias y Bedrat Hashem nos vemos.